Buenos días, soy José Ramón Contreras del Colegio Buen Pastor y a lo largo de este vídeo intentaré exponer mi disertación sobre un mundo sin lógica a la que he titulado La razón, una decisión arbitraria. A lo largo de esta disertación veremos la verdadera naturaleza que tiene un mundo con y sin lógica, sus diferencias y las consecuencias que tendría que cambiar uno por otro, analizando a una lógica cuyo valor viene dado por su propia naturaleza y no por elementos externos a ella. Desde los primeros geómetras, todo interesado en el conocimiento ha admirado el implacable y acelerado avance de las matemáticas, una disciplina en la que con tiempo, grandes mentes, y ya bien fuera, bolígrafos, tiza o la arena de la playa nos revelaría la respuesta a cualquier pregunta que pudiéramos formular, o eso pensábamos. Con este pensamiento en la cabeza de todos, pero encabezado por David Hilbert, uno de los mayores matemáticos ya no solo del siglo pasado, sino de la historia, llegaríamos hasta 1930, año en el que un recién doctorado, Kurt Gödel, más tarde uno de los lógicos y matemáticos más importantes del mundo, entraría en un debate que ni se había planteado sobre la capacidad de las matemáticas de encontrar toda la verdad. En 1931 ya no serían los delirios de un joven de 25 años, sino el primer teorema de la incompletitud con el que ganaría este debate. Su demostración podría resumirse de la siguiente forma. Si llamamos T a una teoría aritmética recursiva y G una sentencia, no se puede demostrar G en la teoría T. Si G es falsa, nuestra teoría puede demostrar G, es decir, puede demostrar algo falso. Si G es verdadera, nuestra teoría no puede demostrar toda la verdad. También dijo que se podría crear una teoría aritmética T', igual que T, pero con G como axioma, pero se podría repetir el ciclo con una sentencia G'. Demostró que cualquier teoría aritmética recursiva que sea consistente es incompleta, es decir, que si tenemos una teoría aritmética que se basa en unos axiomas con los que llegamos a la verdad y no tiene contradicciones, tendremos verdades a las que no podremos llegar con nuestra teoría de axiomas. Hay verdades matemáticas que al demostrarnos incapaces de probar con nuestros axiomas son demostradas indirectamente. Una buena metáfora sería la de un grupo de piratas que está en una playa y quiere saber si hay un tesoro enterrado. Si demostramos que son incapaces de saberlo usando sus herramientas, automáticamente sabremos que no hay ningún tesoro, porque en el peor de los casos podrían excavar con sus propias manos cada palmo de arena de la playa, y si hubiera un tesoro lo desenterrarían. El problema es que este teorema puede extrapolarse a otros ámbitos basados en la lógica. El propio Gödel encontró ejemplos de ello en un sistema físico que estaba desarrollando un amigo suyo llamado Albert Einstein, o en la propia Constitución de los Estados Unidos, un día que estaba teniendo problemas para entrar en el país. En algunos casos se puede usar la lógica con otro enfoque para responder preguntas concretas, como sucedió en el ejemplo de los piratas, porque no deja de ser sistemas en los que se usa la lógica como herramienta, y a veces se puede usar esta herramienta de una forma distinta. Pero si tratamos a la lógica como a un sistema basado en la lógica, podría darse el caso de que el primer teorema de la incompletitud se pudiera extrapolar a la propia lógica, y no tendríamos forma de saber si es correcto aplicarlo, porque para ello necesitaríamos una lógica en la que se basase la propia lógica, y para buscar esta lógica estaríamos alejándonos de nuestro objetivo de evaluar en una lógica que se basase en sí misma. Frente a esto no solo estaría la posibilidad de que la lógica fuera incompleta, sino que también estaría la posibilidad de que fuera inconsistente. Después de esto tendríamos que ver si por lo menos la lógica no es contradictoria. Para ello habría que ver de dónde hemos sacado sus principios. La idea de una lógica autosuficiente es que no se tenga que deducir de otra cosa, y he de admitir que a veces se tiene esta sensación, como si hubiéramos elegido una serie de verdades a ciegas y hubiéramos acertado, cogiendo las correctas, y con estas verdades seríamos capaces de saber lo verdadero y lo falso según cómo se relacionasen las cosas con nuestras verdades, como si en busca del árbol de la verdad encontrásemos sus frutos, con ellos sus ramas y con estas el tronco, sus hojas y sus raíces. Incluso aceptando la posibilidad de que se nos puedan escapar algunas verdades si partimos de nuestros principios, como sucedía en las teorías aritméticas recursivas consistentes, estaríamos suponiendo que nuestros principios eran los correctos. Cuando los llamamos autoevidentes, nos referimos a que nos parecen evidentes
ya que el negarlos no nos parece una opción válida. Pero al ser autoevidentes quizás no sean contradictorios, pero se basan en ellos mismos, por lo que quizás hayamos escogido los principios erróneos. Además, no es de otro lado, sino de nuestros principios de donde sacamos la idea de que algo sería verdadero si lo podíamos reducir a nuestros axiomas. Pensar lo contrario parecería una locura, algo ilógico, usando esa palabra para descartar todo lo que no sea lógico. Es decir, estaríamos valorando una idea según lo mucho que se parece a su contrario, algo muy injusto. Podemos comparar dos conclusiones lógicas cuando éstas provienen de unos mismos principios, pero para valorar un razonamiento que no parte de nuestros mismos principios, debemos olvidar todo lo que pensábamos saber y usar los principios adecuados. Incluso si pensamos que nuestros principios son mejores que otros, estos tienen que caer por ellos mismos. Lo contrario sería como corregir las tildes que les falta a la Constitución de los Estados Unidos. En conclusión, nuestra forma de buscar la verdad no es más que otra representación de nuestros principios. Después de esto, se podría pensar que nuestra lógica es el resultado de años juntando principios que no chocan entre sí, pero para esto, que no hubieran contradicciones entre los principios, tendría que ser un requisito indispensable. Pero incluso aceptando esto último, nos habríamos saltado la combinación más evidente en la que ningún principio choca con otro o en sí mismo, que sería no escoger ningún principio. La mayor ventaja de desprendernos de la lógica quizás sea la velocidad con la que se demuestran las cosas. No se hace. En un principio parece ridículo pensar en no poder separar lo verdadero de lo falso, pero estos dos grupos salían de la lógica. Lo que cumplía unas características era verdadero y lo que no, falso. Sin un sistema de axiomas, no vas a catalogar de verdadero algo falso ni viceversa. Un inconveniente sería la pérdida de algo necesario para la ciencia. Pero sin lógica, la palabra verdad no tiene el peso que solía tener. Esta caída de la lógica es también parte de la muerte de Dios de Nietzsche, ya que sin Dios nada sustenta la lógica de la forma que solía hacerse con él. Por eso en su obra hay cosas que desde nuestra lógica parecen falaces o contradictorias, pero el error es nuestro, ya que no podemos evaluar estas ideas, ya bien sea para defenderlas o rebatirlas, desde nuestra lógica, ya que él tiene un criterio distinto al nuestro. Nietzsche sabía que tan importante era entender una idea como elegir bien las reglas en las que juzgarla. Por eso, en cosas como la existencia de Dios, no intentó usar argumentos lógicos, ya que no eran las reglas con las que quería jugar. De hecho, en sus propias palabras, en el ocaso de los ídolos, cuando criticaba a George Eliot y a los ateos moralistas ingleses, por no creer en Dios pero mantener la moral cristiana, se puede leer lo siguiente: el cristianismo es un sistema, una visión de las ideas coherente y total. Si se le quita una idea tan importante como es la fe en Dios, todo el conjunto queda desbaratado. Un cambio de este calibre como el que estoy proponiendo en la lógica es importante tenerlo en cuenta, ya que podría provocar cambios muy bruscos. De ejemplo pongo a Nietzsche, que de adolescente afirmaba su voluntad de seguir el camino de Dios y en la universidad cogió sífilis de aquella manera. Un cambio de un mundo con lógica a uno sin esta es en cierto modo contrario al que se tiene al aprender a leer. En un caso se aprenden a ver letras donde antes habían figuras, y en otro se aprenden a dejar de ver causas, consecuencias, razones y contradicciones donde ahora solo hay sucesos. Si realmente se abandona la lógica, habría que aceptar una cosa y su contraria, por haber abandonado las reglas que antes creíamos inamovibles. Esto incluiría a la propia existencia y no existencia de la lógica. En esta contradicción nos podríamos acordar de aquella demostración de 1931, en la que de negar G se llegaba a una contradicción muy similar. Ante esta comparación nos pueden surgir dos reacciones. En el primer caso se asimila esta idea sin problemas ni objeciones. Aunque parece una respuesta apaciguada, es la respuesta de alguien que ha sucumbido al mundo sin lógica. En el segundo caso, se negaría esta posibilidad, porque sin lógica no se pueden realizar conclusiones lógicas. En esta respuesta se busca cierta coherencia, pero este impulso por la coherencia y preocupación por las consecuencias no deja de ser un impulso para usar la lógica, como si la lógica superior en la que se tenía que basar la lógica
fuera la propia lógica, por lo que quizá habría que elevar la existencia de la lógica a axioma, y si llamásemos T al antiguo sistema de principios, sustituirlo por un nuevo T'.